Sanar la herida paterna, Peter Douglas. Este libro está enfocado en el tema de los hijos e hijas que tienen relaciones disfuncionales con su progenitor masculino. Peter es psicólogo de trauma infantil y también es padre. Antes de tratar con pacientes tuvo que lidiar con su propia historia personal. Él vino de una familia de granjeros donde su padre apenas estaba en casa. Creció con una herida paterna debido a la ausencia del padre. Ya veremos más adelante que esta herida no se genera por la ausencia física en sí, sino por lo que conlleva esa ausencia, como pueden ser insultos en un colegio, comparaciones odiosas y no poder entender la realidad como mente adulta, sino que se vive con la mente de un niño. Y aquí está la principal diferencia. Este libro pretende ayudar a entender las heridas que están interiorizadas en diferentes personas debido a una relación disfuncional con el padre. Para todo esto hay solución. En los siguientes capítulos veremos todo esto. Capítulo 1. ¿Qué es la herida paterna? La herida paterna se refiere a la falta de atención, amor, apoyo o presencia emocional del padre durante la infancia de una persona. Esta herida puede manifestarse de diferentes maneras en la vida adulta, como baja autoestima, inseguridad, dificultades para establecer relaciones saludables, entre otros síntomas. Pero no solo la herida paterna es una ausencia física o emocional del padre, también hay heridas que se realizan a temprana edad debido a circunstancias específicas mal gestionadas y mal concebidas por el cerebro del niño. La herida nace por un tema de creencias y cultura. El hombre es el que aporta la protección, antes aportaba el mantenimiento de la familia y era el único que trabajaba. La mujer estaba en casa y dependía del sustento del hombre. Esto generó un patrón de creencias en las cuales se gestaban las heridas y los resentimientos cuando este patrón no era realizado correctamente. Culturalmente, el hombre estuvo obligado a representar el papel de proveedor económico y de alimentos, y cuando el hombre no cumplía con todo el peso de su rol, la mujer se sentía débil y desdichada. Había un desequilibrio de roles, pero el problema de la formación de las heridas es que tanto el hombre como la mujer se olvidaron que eran roles establecidos y no tanto su identidad. Al creer que ese rol es la identidad, se generan grandes conflictos y se despiertan resentimientos y amarguras en el corazón. Los hijos no entienden esto. Los hijos aprenden mediante las neuronas espejo a imitar y establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto en base a lo que ven en casa y cuando crecen en base a lo que comparan con otras casas y familias. Un hijo no discierne, un hijo establece creencias y bases para aposentar su yo en crecimiento. Si lo que ve en casa es violencia, es ausencia de protección del padre, ve la tristeza de mamá, entonces el hijo generará una herida paterna y querrá proteger a la mamá y seguramente desarrolle un rol que no le pertenece, pero lo hará para intentar ver a mamá feliz. Sin embargo, establecer roles que no le pertenecen hará que cuando crezca y sea adulto, al crear su propia familia, no pueda estar bien entregado al rol de padre, debido a que su rol identitario ya está ocupado hace mucho tiempo atrás. Aquí hay un trabajo de analizar e identificar ese rol antiguo y dejarlo ir, para poder inconscientemente reafirmar el nuevo rol. Al final son lealtades inconscientes hacia un progenitor que no permite que podamos avanzar libremente como individuos. Ya hemos mencionado que esta herida es cultural en la mayor parte de veces. Por ejemplo, hay culturas en las que esta herida no se establece de esta manera, como por ejemplo en Indonesia. La sociedad Minangkabau es una sociedad matrilineal en la que la línea de descendencia y la herencia
se transmiten a través de la línea femenina. Esto significa que las mujeres son las principales propietarias de la tierra y otros recursos productivos y tienen un papel central en la toma de decisiones políticas y económicas en la comunidad. En la cultura Minangkabau, las mujeres tienen una gran responsabilidad en la gestión de la economía doméstica y la producción de alimentos y otros bienes. Además, muchas mujeres trabajan fuera de casa, ya sea en la agricultura, el comercio o la industria. Los hombres, por su parte, suelen dedicarse a la política, la religión y la educación. Este sistema matrilineal de herencia y propiedad también influye en el sistema político de Minangkabau. En sus estructuras políticas, los líderes y los representantes son elegidos por un consejo de mujeres conocido como Adat, que también tiene el poder de destituir a los líderes si no cumplen con sus responsabilidades. Esto significa que las mujeres tienen un papel importante en la toma de decisiones políticas y en el mantenimiento del orden social. Como veis, en esta cultura la herida paterna será desarrollada con otros matices y otras creencias asociadas. Depende mucho de qué país, educación y religión. Al final, lo que determina una herida tiene que ver con el sistema primitivo de supervivencia y el cómo asimila el cerebro el niño lo que es peligro y lo que no lo es. Y esto sí que está relacionado con las creencias de cada lugar. ¿Cómo saber si se tiene una herida paterna? Muchas veces la relación que tenemos con el padre depende de nuestra madre, porque cuando somos niños vemos a través de los ojos de la madre. Y si la madre no respeta al padre, se tendrá que trabajar los dos progenitores. La madre puede ver a su marido como débil, violento, ausente, poco trabajador. El hijo, dependiendo de cómo se relaciona su mamá con papá, este se verá inmerso en posibles roles, desde actuar como el marido de su mamá, el protector de mamá o el cómplice de mamá, y en todos esos roles se generará una barrera o resentimiento hacia el papá. Esto es bueno de analizarlo más de cerca. Sanar la herida paterna es un proceso que puede llevar tiempo y trabajo personal, pero es posible. Sanar esta herida requiere aceptar que la herida está presente. Es fácil de reconocer esto, simplemente repasa sus comentarios o juicios respecto a tu padre. Si tu relación ha sido de respeto, no buscarás tanto el bloqueo emocional o resentir hacia el padre, sino más bien las creencias que has adquirido de él. Si tu relación está llena de tensión en tu cuerpo, de un cierto despotismo o aires de superioridad respecto a tu padre, esto también será analizado porque está indicando que hay una herida paterna. Aquí vamos a ver diferentes tipos de heridas y cómo afectan y bloquean el flujo de vitalidad en un hijo. Luego lo veremos en cómo afectan a las hijas. Esto lo profundizaremos en otros capítulos, pero ahora veamos un poco por encima estas heridas para reconocerlas. Tipos más comunes de heridas paternas y cómo pueden afectar en la vida de adultos. La herida de abandono. La herida de abandono ocurre cuando el padre se va físicamente o emocionalmente, dejando al hijo con sentimientos de rechazo, abandono y traición. En la vida adulta esto puede resultar en una sensación de desconexión y dificultades para establecer relaciones estables y satisfactorias. ¿Cómo se puede dar esta herida de abandono? A través de un divorcio de los padres, abandonar la familia y no asumir las responsabilidades del acuerdo matrimonial. Esta herida afecta con gran impacto en el niño, creándose en él una autoestima baja. El niño siente el abandono y el rechazo, provocando una inseguridad a establecer relaciones sanas por miedo a la traición. De adulto le cuesta abrir el corazón y confiar en las relaciones, sensación de no ser valorado los trabajos y sentir amenazado su puesto laboral. Esto le ocurría a Leonard. Siempre creía que no llegaba al final. Hiciera lo que hiciese, no era suficiente. Siempre había algo más que alcanzar.
nunca estaba satisfecho. Era una persona extraordinaria y sus compañeros le admiraban, sin embargo, él no lo percibía de la misma manera. Leonard siempre veía enfrente suya la herida de abandono de su padre. Ese era el problema. Ese era el motivo de por qué nunca estaba satisfecho. Siempre le acompañaba una sensación de desconfianza y de que le iban a traicionar o rechazar. Leonard cuenta que un día ganó una medalla en una carrera de 1000 metros lisos y esa medalla le produjo cierta ansiedad y su actitud hacia los demás compañeros era de frialdad y soberbia. Él recuerda las palabras que mencionaba en su cabeza. Decían así: «Yo no puedo perder, no me permito perder». Detrás de estas palabras estaba el miedo al sentir la pérdida. Sentir que perdía significaba que sentiría el dolor de la pérdida de su padre, el abandono. Leonard, a sus 46 años, quiso sanar esto porque le producía muchísimo sufrimiento y sus relaciones matrimoniales no duraban más de 2 años. Cuando fue a consulta terapéutica con Peter, fue por el motivo de conflicto de pareja, pero detrás de ese conflicto apareció la herida paterna que no se atrevía a mirar. Herida de crítica. La herida de crítica ocurre cuando el padre es crítico y desaprobador de manera consistente, lo que puede resultar en baja autoestima y una sensación de no ser suficiente. Si el niño recibe críticas negativas constantes, puede desarrollar una imagen negativa de sí mismo, lo que puede tener efectos a largo plazo en la salud mental y emocional. En la vida adulta, esto puede llevar a problemas de autoestima y autoconfianza, dificultades para tomar decisiones y establecer límites en las relaciones interpersonales. Esto provoca en el niño y ya de adulto una necesidad insatisfecha de aprobación. Aunque haga las cosas bien hechas y puedan valorar su trabajo, siempre siente por dentro que no es valorado. Esto le lleva a ser autoexigente en demasía. La voz crítica del padre se establece como la voz mental que nos acompaña en nuestro recorrido de la vida. Tenemos un ejemplo de herida de crítica. Jonás era muy crítico con él mismo y tenía una autoestima baja. Su relación de pareja era inestable. Su pareja era bastante controladora y discutían a menudo porque Jonás no soportaba las críticas. Jonás era muy despistado y desorganizado. Cuando su pareja le señalaba las cosas que hacía mal por su despiste, Jonás se enfadaba mucho y hacía numeritos donde acababa llorando por miedo a que no le amaran. Jonás tenía en su inconsciente la creencia asociada de crítica, de que crítica es igual a que no me amen. Jonás creció sin sentir el amor de su padre, debido a las constantes críticas negativas que recibió de éste. Esto hizo que cuando alguien lo criticaba, se hundía en un pozo de soledad y desesperación. Jonás tuvo que hacer un trabajo de sanación para superar esta herida. Tuvo que resolver dentro de sí mismo la desesperación que sentía de pequeño al no ser visto por su padre ni haberse sentido valorado. Esto consistió en una sanación mediante visualización, donde el inconsciente imaginó todas aquellas necesidades emocionales no cubiertas y las expuso al padre. Luego se hizo un trabajo de liberación de esa herida a través del perdón. A día de hoy, Jonás es más tolerante con las críticas y no expresa de esos dramas emocionales que despertaban emociones muy profundas de sufrimiento. Herida de abuso. La herida de abuso ocurre cuando el padre abusa física o emocionalmente del hijo, lo que puede resultar en problemas de autoestima, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático en la vida adulta. La herida por maltrato físico es una herida que se grava con fuerza porque el mecanismo de defensa y los impactos recibidos
provocan que el cerebro se congestione de tal manera que anula según qué conexiones neuronales y establece otras. En términos de las conexiones neuronales, los malos tratos físicos pueden afectar negativamente la estructura y la función de varias áreas del cerebro, incluyendo el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Estas áreas están involucradas en procesos clave como el aprendizaje, la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. Se ha demostrado que los malos tratos físicos pueden provocar un aumento en el tamaño de la amígdala, lo que puede estar relacionado con una mayor sensibilidad al estrés y una menor capacidad para regular las emociones. Además, los malos tratos físicos pueden afectar la corteza prefrontal, lo que puede afectar la toma de decisiones y la capacidad para planificar y dominar el comportamiento. En este tipo de heridas, las secuelas de adultos se manifiestan con menos capacidad para retener en la memoria las cosas. Suelen ser hombres de adultos que se olvidan de cosas tan simples como recados de llamar al fontanero. El cerebro no procesa la zona de la memoria de la misma manera que una persona que no ha recibido malos tratos. Esto le sucedía a Enrique. Su mujer le tenía que dejar notas por toda la casa, porque si no se olvidaba de ciertas tareas. Enrique no tenía una confianza muy desarrollada en sí mismo. De pequeño su padre le pegaba severamente. El recuerdo que tiene de su madre era que chillaba a su padre y era muy quisquillosa. El padre canalizaba la ira en sus hijos. Esto sucede en muchos casos. Los hijos son una extensión del amor de la pareja. Cuando la pareja discute mucho, una manera de hacer daño al cónyuge es a través de los hijos. El inconsciente detecta que es lo mismo atacar a los hijos que a la esposa. Por otro lado, en el pasado, el maltrato infantil era más común y estaba más aceptado socialmente. Por ejemplo, en muchas culturas el castigo físico, como la paliza, era visto como una forma aceptable de disciplina infantil. Además, en el pasado, la falta de recursos y servicios de apoyo para las familias también podría haber aumentado la vulnerabilidad de los niños al maltrato. A día de hoy se lucha cada día para rebajar los casos y reeducar a una sociedad muy castigada por ideas todo lo contrarias al amor. Ya se sabe que el niño no aprende a través del miedo, sino a través de la imitación, a través del ejemplo. Herida de falta de presencia. La herida de falta de presencia ocurre cuando el padre está presente físicamente, pero no está emocionalmente disponible, lo que puede resultar en sentimientos de desconexión y abandono. En la vida adulta, esto puede llevar a dificultades para establecer relaciones íntimas y confiar en los demás. Esta falta de presencia se puede deber a varios factores, como un padre que no presta atención a las necesidades emocionales de sus hijos, no tiene en cuenta los talentos del hijo ni genera interés para ayudar a potenciarlos. Puede ser un padre que esté más interesado en su alcohol porque no sabe gestionar sus problemas ni cómo afrontarlos. También puede ser un padre con poca voluntad, debido a una madre muy controladora. Esta herida es de las más comunes en nuestra sociedad, porque al hombre se le ha educado para no conectar con las emociones, sino más bien bloquearlas. Los estereotipos sociales respecto a los hombres ha provocado un bloqueo cerebral en la capacidad de sentir un gran abanico de emociones. El hombre tiene que cumplir con su deber y la mujer con otro. No había espacio para comprender más allá de estos patrones. Herida de falta de apoyo emocional. La herida de falta de apoyo emocional ocurre cuando el padre no proporciona apoyo emocional adecuado, lo que puede resultar en dificultades para manejar las emociones y la regulación emocional. En la vida adulta esto puede llevar a problemas de ansiedad y depresión, así como a dificultades para establecer relaciones íntimas y expresar emociones.
Esta herida puede provocarse de la forma más sencilla, como cuando un hijo va a su padre a pedir ayuda o consejo y le dice: «Estas cosas háblalas con tu madre», o el hijo va llorando al padre por algo que le ha ocurrido y no sabe cómo gestionarlo, y el padre le castiga y le dice: «Sé un hombre, los hombres no lloran». Decisiones inconscientes debido a las heridas. ¿Cuántas veces no ha tomado decisiones impulsivas? ¿Se ha preguntado de dónde vienen esos impulsos? ¿Ha tomado conciencia de qué tipo de sensaciones le provoca estas decisiones? ¿Aportan paz o aportan adrenalina y un subidón de energía? ¿Provocan miedo o locura? Veamos más de cerca esto. Las decisiones impulsivas tienen varios aspectos a tener en cuenta. 1. Son respuestas inconscientes. 2. Son juzgadas por terceras personas como decisiones precipitadas o decisiones incorrectas. 3. Nos aportan una sensación de inquietud y en algunos casos subidón de adrenalina. 4. Son decisiones que no han sido planeadas ni estudiadas las consecuencias a largo plazo. Cuando hay heridas, estas en ciertas situaciones nos impulsan a ver la realidad de determinada manera, normalmente a través de la misma herida. Esto provoca que veamos una posible amenaza constantemente ante nosotros. Esto activa el sistema de respuesta a la amenaza detectada. Para el cerebro es indiferente si la amenaza es real o ficticia. Para el cerebro es lo mismo. De esta manera, la respuesta de supervivencia puede ser una decisión inconsciente. Veamos dos ejemplos. 1. Claudia, cada vez que siente soledad, come compulsivamente. Esto es una decisión inconsciente debido a una herida. En este caso, la herida era que cuando fue pequeña, su madre sintió desprotección de su marido. Pero esto no era el trauma más indicativo. La mamá de Claudia vivió una ausencia de su padre traumáticamente. Este no protegía a la familia y la mamá de Claudia tenía miedo a no poder alimentar a sus hijos. La herida de padre ausente venía ya de la abuela de Claudia, y el comer compulsivamente era un mecanismo de defensa. Para esta familia, sentir soledad era igual a pasar hambre. El hombre proveía el alimento. La ausencia del hombre estaba asociada a la falta de alimento. Esto proyectó una obesidad en Claudia y en la mamá de Claudia. Esta obesidad estaba relacionada con una herida de ausencia del padre, y esta decisión era inconsciente. Comían compulsivamente. Otro caso, Christopher. Christopher, cada vez que intentaba casarse, abandonaba a las novias en el altar. Lo había repetido 3 veces. Era una decisión impulsiva basada en una herida inconsciente no sanada. La herida se formó en su infancia. Fue un conflicto entre sus padres. Sus padres se habían casado y tenido a su único hijo. Sin embargo, trabajaban tanto que no le dedicaron atención. Christopher inconscientemente no quería casarse porque tenía miedo de tener hijos. Si tuviera hijos, podría abandonarlos. Sentía culpabilidad de poder convertirse en aquello que rechazaba de sus padres. Cuando iba hacia el altar, su corazón se aceleraba y entraba en una crisis de pánico. Su decisión inconsciente era una manera de protegerse de una amenaza que era igual a su herida. Estos ejemplos han sido claros, pero ¿dónde sucede todo esto en el cerebro? En la corteza prefrontal, ventromedial, hay menos activación, mientras que en zonas del sistema límbico, como la amígdala, está más activo. Sin embargo, la amígdala establece una conexión con la corteza prefrontal ventromedial para establecer decisiones rápidas e impulsivas. Se sabe que la amígdala cerebral se activa en situaciones emocionales intensas como el miedo, la ira o la ansiedad,
y puede influir en la forma en que se toman las decisiones. En el caso de una herida emocional o trauma, la amígdala puede estar hiperactiva, lo que significa que puede ser más sensible a las señales emocionales y activarse más fácilmente. Como resultado, una persona puede ser más propensa a tomar decisiones impulsivas basadas en una respuesta emocional rápida y sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Enseguida venimos con el capítulo 2, titulado Reconocer y aceptar la herida.